primero, pero como fundamento todo. Ok, muy bien. Ahora vamos a presentar al agente mayor Alejandro Galera, que también es un personaje clave en esto. Bienvenidas lectoras y lectores. Dentro de los expedientes de los misterios sobrenaturales de la ciudad colonial mexicana, les presento al valeroso agente mayor Alejandro Galera. Al igual como les ha sucedido a varios habitantes de esta ciudad colonial mexicana, Alejandro Galera vivió un bello suceso paranormal que, al volverse adulto, quiso olvidar. Fue cuando apareció en una lancha, una mujer alta de piel muy blanca, vestida con un vestido claro que brillaba como si tuviera luz propia. Recuerdo que al mismo tiempo que se acercaba muy lentamente a la orilla, sus largos cabellos rizados se movían al compás del viento, como si juguetearan con la suave brisa de la tarde. Cuando ella se bajó del bote y se acercó a mí, todos mis miedos desaparecieron. Recuerdo su voz que era como una caricia que me llenó de infinita paz. Tranquilo, mi pequeño Alejandro. Tu mamá no tarda en llegar por ti y estarás a salvo. En esos momentos escuché la voz de mi madre, la cual me abrazó. Al voltear, la dama de la presa ya no estaba. Detective Xóchitl Espinosa, le voy a pedir que no refiera solo lo que viví de niño y diga que soy el mejor agente de esta ciudad colonial y un gran conocedor de los atractivos culturales de este sitio laberíntico. Pero como toda historia, debe haber los espíritus de luz y los espectros, el bien y el mal. Entonces aquí vamos a, justamente el agente mayor Alejandro Galera va a presentar a uno de ellos, que es el carretero maldito. Buen día, amantes de la cultura mexicana. Soy el agente mayor Alejandro Galera, y aunque al crecer traté de olvidar la experiencia sobrenatural que viví de niño, con el asesinato de Galera han sucedido fenómenos extraños que se deben investigar. En los siguientes videos les hablaré de una serie de seres terroríficos que, a falta de otra palabra, llamaré espectros. Estos son los hermanos Carcamanes y su amante Emilia y el carretero maldito, entre otros. Créeme, nadie quisiera toparse con ellos por las noches. Cuando escuché del carretero maldito, pensé que era un cuento para asustar a los niños traviesos. Pero en la ciudad colonial mexicana, una noche con una densa neblina hizo su macabra aparición. Vuestra condenación ha llegado. Ahora verán el poder del fuego que consume almas. Y pues hay personajes femeninos que también son terribles. Uno es Emilia Elizabeth y otra es Ixtabay. Pero bueno, vamos a presentar a Emilia Elizabeth. Hola lectoras y lectores. Les presentaré la trágica historia del triángulo amoroso entre Arturo y Nicolás Carcamán y Emilia, la cual terminó en la muerte de todos ellos. El peligro de Emilia es su capacidad de seducir a los hombres, para robarle su vitalidad y así poder conservando su juventud. El detalle fue cuando usó esas artes para acabar con un personaje clave dentro de la ciudad colonial mexicana. Pero Emilia no solo usa su belleza como arma, también es muy buena con la espada, como me lo demostró la noche en que se apareció ella junto con los Carcamanes. Impresionante, detective. ¿Dónde aprendiste a usar así la espada? Tuve un buen maestro. ¿Estás segura que quieres pelear conmigo, humana? No creo que tengas oportunidad de ganar. No puede ser posible. Han acabado con un Carcaman. La ventaja es que también puedes hacerlo como caricatura realista o con el estilo de caricatura que quieres, pero tampoco no he perfeccionado la capacidad de hacer secuencias de acción de forma más continua. Pero bueno, poco a poco se irá desarrollando esto. Entonces, este es uno de los personajes femeninos que son peligrosos. Y bueno, las fuentes de inspiración, algunos de los libros básicos sobre los cuales construí esta colección. Hola lectoras y lectores, soy el doctor Roberto Gobel Espinosa, escritor de la colección de los misterios sobrenaturales de la ciudad colonial mexicana, y quiero mostrarles otra de mis fuentes de inspiración,
que son los libros de leyendas. Empezamos con este de Leyendas de Guanajuato, que es uno clásico. Este es uno más contemporáneo que se llama Guanajuato, Leyendas, Hechos y Sucedidos. Pero también está este Recuerdo de la Barranca, Leyendas de Zacatecas, que en algún momento de la colección se va a tocar. También tenemos este otro que se llama Plazas y Plazuelas y Jardines de Zacatecas. También tenemos Leyendas de Relatos de Durango Antiguo, que también en cierto momento se tocan algunas de esas leyendas. Leyendas potosinas de San Luis Potosí. Personajes de Puebla de hoy y siempre. Leyendas de la muy noble y la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Y por supuesto, la obra clásica de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Sí, de Pedro Páramo, pues es una fuente de inspiración muy importante porque justamente uno de los tantos hijos de Pedro Páramo llega justamente a Comala y resulta ser que en Comala ya hubo un momento que no se sabe quién está vivo y quién está muerto y si él está en el mundo de los vivos o en el mundo de los muertos. Entonces es algo que realmente me inspiró mucho también a escribir esto. Y bueno, la música es una parte muy, muy importante de esta novela porque hay varias escenas en donde la música es clave. O sea, sin la música no se entiende la escena, así de sencillo. Y bueno, y también aquí presento un poquito mi faceta de técnico instructor de música y bueno, ahí está uno de las cosas que para mí es más valiosa, que es mi piano. Y junto con la colección que tenemos de hadas y de ángeles en mi casa. Bueno, entonces, fuente de inspiración la música. Saludos, lectoras. Les hablo, el técnico instructor de música, que también por ahí estudió una licenciatura en turismo y un doctorado en ciencias sociales, y soy el autor de la colección sobre los misterios sobrenaturales de la ciudad colonial mexicana. En los siguientes videos vamos a hablar sobre el papel que tiene la música en alguna de las escenas de esta novela. En el siguiente video vamos a hablar sobre el encuentro de la condesa de la Valenciana y la detective Xóchitl Espinosa y cómo a través de la música se contactó con ella. A propósito, ¿conocen de casualidad esta pieza? Esa pieza se llama Más. Es una canción originalmente estadounidense y que Enrique Guzmán la popularizó como en los años 50. Es mucho más movida. Ese es como el arreglo que yo hice del piano, mucho más suave, mucho más romántico. Y bueno, saludos. Y esta es una de las escenas que me gustan más de la novela, en donde justamente la condesa de la Valenciana, que pese a que tuvo una vida muy sufrida, era una mujer muy culta y en su fase espiritual justamente es impulsora de las artes. Y justamente a través de la música, en este caso, un fragmento de Requiem de Mozart es como se conecta con Xochitl por primera vez. A medianoche en la casa de don Bernardino y su esposa María de los Ángeles, la detective Xóchitl Espinosa Ledesma, escucha un canto en latín de la pieza titulada Confutatis Maledictis del Requiem de Mozart. En su niñez, su padre le explicaba que esta pieza refiere, por un lado, el canto trepidante de voces masculinas que dicen, Confundantis maledictis flammis acribus addictis, que se traduce, confúndanse malditos en las llamas del infierno, que es una condena a los pecadores. De forma contraria, y acompañado con una juguetona melodía de violines, las féminas cantan, Vocame, vocame cum benedictus, que se traduce, llámame, llámame entre los benditos, que hace alusión a los que han alcanzado la salvación en el reino de los cielos. Eso hace que sin temor, busque el origen del canto y se encuentra a una mujer vestida a la usanza española del siglo XVIII en la habitación. Bueno, ahí termina. Realmente esa parte de las voces femeninas, tanto en latín como en español, es hermoso, es poético. Vocame cum benedictus.
Llámame, llámame entre los benditos. O sea, tanto en latín como en español se oye hermoso. Y la otra frase, que son las voces varoniles, confutatis maledictis flamis acribus addictis, confúndanse malditos en las llamas del infierno. Me gusta más en español, pero bueno. Entonces, ese es el contraste que hace Mozart, contraste genial en su Requiem de Mozart. Y bueno, este es un ejemplo de, en la versión digital está inserto un archivo de MP4 en donde ustedes, al leerlo, pueden de alguna manera oír el tema musical en base al cual está recreada la escena. Por ejemplo, aquí viene la narrativa. Su padre le explicaba que esa parte refería, por un lado, un canto trepidante, rápido, de voces masculinas que referían confutatis maledictis flamis acribus addictis, ¿sí? Que es la condena a los pecadores. Y por otro lado, la juguetona melodía del fondo con un fondo de violines que yo digo que es juguetón, donde las mujeres cantan Vocame, vocame cum benedictus. Llámame, llámame entre los benditos. Entonces, hay varias partes en toda la colección en donde ustedes van a encontrar este archivo de MP3. A ver si da el vínculo. No sé si lo vaya a dar. No lo da porque estamos en PowerPoint, pero en el archivo en PDF de la versión digital se abre el archivo MP4, escuchan esta frase y entonces ya dicen, si es que no conocen la frase musical sobre la cual se sustenta. Entonces, este es otro de los elementos interactivos que tiene esto. Pero también tenemos que hablar sobre la parte de cómo se utilizan los espectros, la música para tus fines, que es esta. Luego se materializó una mujer demonio tocando el violín. ¿Qué mujer tan endemoniadamente atractiva, refiere un músico? Y que endemoniadamente bien toca el violín, sería el orgullo del mismo Paganini, dice el otro músico. Basta de seguir invocándolos, afirma el líder del grupo, Miguel Ruiz. ¿No ven que ya hay muchos demonios en esta fiesta? Los ejecutantes invocaron la ayuda de Santa Cecilia, santa patrona de los músicos. Por favor, divina santa que nos proteges de los peligros de nuestro oficio, ayúdanos a salir de este terrible lugar. En ese instante, por conducto divino, se termina esa música desquiciante y se abre un camino de luz que los lleva a la salida. Al sentir el aire fresco de la noche, dieron de nueva cuenta gracias a Santa Cecilia y en silencio y todavía pasmados por lo sucedido, regresaron a sus casas. Entonces, eso también tiene su archivo de MP3 donde viene un tema de Niccolò Paganini, que siempre se decía que tocaba ahora sí que tan endemoniadamente bien el violín, que tenía pacto con este. Entonces ahí también pueden escuchar el tema de Paganini que sustenta esta escena. Y esta es una de las escenas que más me gustan, justamente Sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn. Va a ser un texto de este dramaturgo inglés. Ayúdenme, se me fue el nombre, qué barbaridad. William Shakespeare, perdón. Entonces, ahí va. Este edificio civil de cantera verde fue un hospicio en 1732 y en 1744 se convirtió en un colegio, pero no fue hasta 1945 que fue la sede de la Universidad de Guanajuato. Hoy, este majestuoso edificio es el corazón cultural de la ciudad, atrayendo estudiantes y visitantes de todo el mundo con su rica historia y arquitectura impresionante. Al subir la escalinata de la universidad y ver la puerta abierta, Xochitl entra para conocer su intrigante interior. Cuando Xochitl entró al recinto, se sorprendió al descubrir que no solo había un teatro, sino también una bailarina, que estaba ensayando en base a una de las piezas de la obra Sueño de una noche de verano. ¿Qué le ha parecido este sitio?
El edificio hermoso, pero me he quedado fascinada por la bellísima interpretación de la bailarina. Siempre esta ciudad nos maravilla con su arte. Y esto a mí me pasó realmente en uno de los viajes que hice a Guanajuato. Subí al edificio de la universidad, entré en esa puerta, al fondo hay un teatro y justamente estaba ensayando una bailarina, una pieza de ballet. Probablemente no era la de Sueño de una noche de verano, pero bueno, esa pieza realmente me gusta mucho y siempre que veo esta imagen me enamoro de la bailarina. Pero bueno, continuamos. Y bueno, estas son algunas de las leyendas que me inspiré para escribir esta historia, en especial el libro primero y el libro segundo. La Llorona, la Condesa de la Valenciana, la Noble Dama de la Presa de los Santos, el Usurero del Baratillo, la Calle del Truco, los Carcamanes, la Noche de los Ahorcados, los Monjes de los Túneles Subterráneos, el Carretero Maldito y personajes y animales fantásticos del inframundo maya para el libro 3. Ya nos vamos acercando al final. Y ahora, sí, esta es justamente la recreación de cómo empieza la novela. Inicialmente la novela empezaba cuando Xóchitl va por la carretera y empieza a ver qué es lo que se ve antes de entrar a la ciudad de Guanajuato, y luego entra al túnel. Pero por ahí alguien que la leyó cuando le estaba escribiendo dice, no, es que necesitas como darle un inicio más cinematográfico. Entonces, en el libro físico no viene esta escena, pero en la versión digital sí. Y es el inicio cinematográfico, ya, tanto de manera escrita como de manera visual, de la escena inicial del libro primero. Así empieza esta novela. De un túnel vehicular subterráneo de piedra y cantera, construido al menos un par de siglos atrás, el cual está completamente envuelto en una densa neblina y un espantoso silencio, de repente se oye un grito femenino desgarrador que rompe esa perturbadora paz. Minutos más tarde llega la policía, entonces el oficial destapa el cadáver, pero al verlo le provoca una gran inquietud, ya que en su carrera como agente de la ley nunca había visto una expresión como esta, por lo cual llama a su superior. Buenas noches, perdón que lo despierte a estas horas de la madrugada, agente mayor Alejandro Galera. Encontramos el cuerpo del licenciado Cabreras, pero tiene una característica inusual que nunca había observado en una persona muerta. Espero que realmente sea grave lo que descubrió para despertarme a estas horas, si no se las verá conmigo, oficial. ¿Podría darme más detalles de su hallazgo? No sé cómo explicarlo, pero la expresión que tiene en su cara es como si antes de morir hubiese visto al más terrorífico de los demonios. En otras palabras, tiene una cara de susto que jamás había visto. ¿Quién reportó ese trágico suceso? Fue una pareja de novios parranderos que por diversión bajaron a esta parte del túnel a medianoche y se llevaron la sorpresa de su vida. De hecho, ella está ahora con tranquilizantes. Ni hablar. Gracias por comunicármelo, voy para allá. Y la detective Xochitl Espinosa Ledesma, sin saberlo, se acerca a su azaroso destino. Su intuición la guía por caminos desconocidos, mientras el paisaje se transforma en un velo de incertidumbre. Esa es una de las cosas que hace la inteligencia artificial. De repente tú le das un guión escrito de esto, pero de repente te agrega algo más, pero a veces le agrega cosas muy buenas y se las dejo. Entonces digo, o sea, de alguna manera la creación de los videos lo estoy haciendo como en coedición con la IA. Yo le pongo las imágenes, los escenarios, le digo que desarrolle, le digo los diálogos, pero en ocasiones me agrega ciertos elementos y digo, me gusta, lo dejo. También puedes extender el video para hacerlo. Generalmente empezó con eran 6 segundos, ahora son 10, los puedes extender a 20, 30, 40, hasta 50, hasta un minuto si quieres, pero el problema es que mientras más los extiendes, más mete la inteligencia artificial su criterio y muchas veces ya te pone cosas que ahora sí que ni al caso. Pero bueno, así inicia la narrativa y así iniciaría esto que si alguna vez lo hago, de la historia del libro primero. Y vamos a ver una recreación del libro segundo
y una recreación de una escena del libro tercero, ¿sí? Entonces, justamente, esta es una de estas, una de tantas escenas. ¿Y esos tres de qué desfile de moda salieron? Son los hermanos Carcamanes y su amante. ¿Estás listo, chavo fresa, para recibir la paliza de tu vida? ¿Estás segura que quieres pelear conmigo, humana? No creo que tengas oportunidad de ganar. Impresionante, detective. ¿Dónde aprendiste a usar así la espada? Tuve un buen maestro. ¡He vuelto! ¡Vuestra condenación ha llegado! ¡No puede ser! ¡Es el carretero diabólico! ¡Sálvese quien pueda! Ahora verán el poder del fuego que consume almas. Ahora pagarán la osadía de enfrentar a los espectros. Ya ves que no eras rival para mí, pobre Carcamán. ¡Maldito carretero! ¡Oh! Ahora conocerás la furia de la Llorona. ¡Vas a pagar lo que hiciste! ¡Maldito carretero! ¡No puede ser posible! ¡Han acabado con un Carcaman! Y finalmente, esta es la recreación de una de las escenas de El viaje al inframundo. Jamás se imaginó que la entrada al inframundo maya fuese una exuberante selva llena de peligros. Entonces Xochitl escuchó que se acercaba el terrorífico perro y se preparó para defenderse. Entonces Xochitl se queda muy quieta y el perro, al no detectar su olor de humana, se sigue de largo. Alégrate, humana. Llegaste a salvo y si miras arriba, verás al palacio de Xibalbá. Tienes que limpiar ese barro y ponerte el elegante vestido rojo. En este río puedes limpiarte ese lodo y su desagradable olor. Oh, espíritu caprichoso, transforma a Xochitl en la temeraria dama carmesí. Terminado el viaje por el inframundo, ahora hay que enfrentar los peligros de Xibalbá. Muy bien, entonces, pues con esto cierro la presentación. Estos son los links donde se puede comprar esta novela en Amazon. Está la primera que se llama Libro Primero, un misterioso crimen en la ciudad colonial mexicana, que le puse el nombre largo. Segundo se llama Libro Segundo, La conspiración de los espectros. Y libro tercero, adentrándose en el inframundo maya. La versión digital cuesta 90 pesos, realmente no es muy cara. Y tiene la ventaja que ustedes van a poder de alguna manera, estas imágenes que ven van a estar están en la novela. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es la idea. Aquí tengo un ejemplo impreso. Por ejemplo, aquí está. Y al interior están los dibujos. Los dibujos de cada una de las escenas. Algunos están blanco y negro, otros están a colores. Bueno, aquí los puse en blanco y negro todos, pero todos son a colores. ¿Sí? Entonces,
De esa manera no solamente se está leyendo el texto, sino que de alguna manera ya se está empezando a conocer esto. Y en su momento, cuando yo tenga la recreación de cada uno de los libros, también los voy a vender los videos para que así alguien aparte lo quiere, puede tenerlo. Muy bien, pues con esto cerro la presentación. Agradezco mucho a la doctora Bernadette me haya invitado. Espero haya excedido el tiempo de presentación. La doctora Bernadette tiene estos links para si a alguien le interesaría, pues ahí puede adquirirlo. Muchas gracias, doctor Roberto. Muy interesante. A mí me queda una pregunta y luego vamos a dar oportunidad a los demás que pregunten o que comenten. Sí, claro que sí. ¿Qué crees tú que sea el origen de tantas leyendas? En todos los países hay leyendas, en todos los países hay espectros y cosas, pero creo, no sé, nunca he hecho una investigación, pero creo que en Latinoamérica y sobre todo en México se concentran muchísimas eh, historias de espantos y de cosas que asustan y otras que no son tan asustonas, pero tenemos muchísimas leyendas. ¿En qué crees que se basa o es eso o en qué necesidad de humana de asustarse unos a otros? En un principio, digamos que en la época de la prehistoria, como no había, digamos, una explicación racional de las cosas, todos los fenómenos naturales que sucedían, el trueno, los temblores, los rayos, le dan una explicación fantástica. Y esa explicación fantástica, de alguna manera, empezó a surgir varias deidades, que les llamaban panteones, deidades, para el dios del fuego, la guerra y así sucesivamente. Eso es universal. Posteriormente, a medida, en primer momento, esas explicaciones eran sobre los elementos naturales. Después, esos elementos naturales se le dio una explicación, se le dio algo corpóreo. Entonces, cuando fueron los dioses, los más conocidos son la mitología griega, pero en la mitología náhuatl, de la mitología maya y las mitologías de muchas sociedades mesoamericanas o indígenas, también hay muchísimas representaciones de esas explicaciones. Lo interesante es cómo es que ha pasado tanto tiempo y ya tenemos muchísimas explicaciones racionales, ¿por qué siguen surgiendo esas explicaciones? Creo que de alguna manera, yo me he puesto a pensar en el papel de la fantasía. Creo que todos necesitamos de alguna manera siempre como tener un pensamiento mágico o un pensamiento fantástico. Porque como decía, no sé si fue Friedrich Nietzsche, no estoy seguro, Schopenhauer, que se preguntaba qué dosis de verdad se puede soportar. Creo que si no, nada más viviéramos en una realidad, solamente en la realidad tal cual es, la vida sería sería insoportable. Entonces creo que por eso persisten de alguna manera. Pero creo que también la religión católica tiene mucho que ver, porque todas estos seres sobrenaturales tienen que ver con la religión católica. Las almas en pena, en su vida, tuvieron una vida, de pecado, mueren, no les han dado el perdón y están deambulando por todos lados. Eso sería desde mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario? Solamente abran su micrófono en orden, por favor. Ay, yo quiero hacer algún comentario. Iba a poner la manita, pero yo creo Claro, que claro. Ay, me encantó. Me gusta la creatividad que tiene el señor Roberto Gobela y cómo
puede mezclar lo moderno con lo pasado, con las leyendas antiguas, que México tiene tantas leyendas, y donde quiera, como dice, pues Sí, hay las leyendas hindúes, también tienen aparecidos nórdicas y y la mitología. Y me Claro. recordó en la mitología griega cómo Patroclo se le aparece a Aquiles, ¿verdad? Eso, sí, qué cosa. Y Ulises es el único, creo que no, que entró al submundo, al inframundo, y sí. platica con seres ya muertos. Entonces, El reino ah, de Hades, sí. El sí, sí, es que ese es fantástico. Y hay Murakama, es un escritor japonés, que me encanta sus conceptos, cómo tiene de lo sobrenatural, que en una de sus obras, creo que se llama El espejo, dice que hay un mundo de los vivos y un mundo de los muertos. Claro que es literatura, ¿verdad? En que hay un momento en que se unen esos dos mundos. Mm, Y es cuando aparecen los fantasmas. Y luego da otra explicación, que son lo de los videntes, que pueden ver, que los videntes dicen, no, no ven fantasmas. ¿Cómo se llama? Cuando uno tiene como presentimientos, algo va a pasar y sucede, que tampoco no, o sea, no, ellos tampoco no ven fantasmas, son fenómenos que pues decimos nosotros paranormales. Muy interesante la obra, y la exposición, y algo nuevo, ¿verdad? Algo este, que tiene algo de novedad por esto de la inteligencia artificial, bien usada, porque aquí está sí, bien claro, usada, bien usada. porque Usada también como mezcla herramienta lo real, ¿no? creativa, se puede hacer Claro. muchas cosas. Claro. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. ¿Alguien más? Bueno, dice Freud Guerrero, eh, ahorita, Gabriela, un segundito. Dice Freud Guerrero que aparecen fantasmas en los hospitales Mm, y como decía el señor Roberto, el doctor Roberto, son personas que ya han fallecido y en los ranchos también han visto duendes. Gracias por compartir. Entonces, adelante, Gabriela, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quiero decirles que me encantó la presentación, pero coincido con Luz de que es muy original y lo original está en esta interacción que tienen los personajes de diversas leyendas, que en los libros anteriores pues únicamente los conocemos en su propia leyenda, pero el hecho de que interactúen y que además se inserten con la trama de Xóchitl Espinosa Ledesma me parece muy original y muy atractivo. Muchas, muchas felicidades. muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar, comentar? Estamos listos aquí. Bueno, parece que ya se fueron a la Mimi. Sí, es que la doctora Bernadette me dijo que tenía hasta las 9:45. Eres de lo peor. Oh, oye, Roberto, yo te agradezco mucho. Me gustó mucho la presentación. Yo quiero ser tan buena como tú en hacer videos. Están muy padres. Y bueno, como dijo Silvia, es la inteligencia artificial utilizada correctamente, porque vemos tantas tonterías, Sí, tantas mentiras, o sea, que la gente se dedica a hacer el mal verdaderamente, que esto es un alivio, es un respiro, es una cosa fresca y muy bonita. Muchas gracias, doctor Roberto Govela. Nos vemos pronto en el doctorado y sigo haciendo mi tarea como, muy bien. como niña buena y entonces nos vemos el próximo lunes. Todos los demás vamos a tener una plática
del doctor Sergio Peregrina sobre la historia de la filosofía, lo cual va a estar muy padre también. Y los esperamos aquí el próximo lunes a las 8. Un abrazo a todos. No les pegué el virus. Gracias, doctor Roberto, otra vez. Buenas noches. Es lo bueno que no se transmite vía virtual. No, no, qué bueno, porque estaría terrible. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias otra vez. Y Y aquí muchas nos gracias vemos. a los que se conectaron. Muchísimas gracias. Realmente es muy agradable compartir este trabajo.